Soy Javier Gro y este es el noticiero BioNews. Comencemos con el informe estudiado por las expertas Estrella Cumbe y Amanda Navarrete. Ellas nos explicarán sobre la catástrofe más grande ocurrida en los Estados Unidos, la catástrofe de 3 Mile Island. Vamos contigo, Amanda. Gracias, Javier. La unidad 2 de la central nuclear de 3 Mile Island está situada a 16 kilómetros de la ciudad de Hollywood, Pensilvania. Esta sufrió un severo accidente el 28 de marzo de 1979 por una pequeña fuga en el generador de vapor. Las causas hay que atribuirlas al diseño de aquella planta. Estrella nos informará más sobre esto. El accidente comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando se produjo un fallo en el circuito secundario de la planta. Las bombas primarias que se encuentran en el circuito secundario dejan de funcionar a causa de una avería técnica o eléctrica. Esto implica que el vapor que se encuentra en el sistema primario no salga. ¿Por qué? Porque se dañaron el generador de vapor. El accidente comenzó cerca de las 4 de la mañana, cuando se produjo un fallo en el circuito secundario de la planta. Las bombas primarias del circuito secundario dejan de funcionar a causa de una avería técnica o eléctrica. Esto impidió la retirada del calor del sistema primario en los generadores de vapor. Se apaga. Para evitar que esa presión llegase a ser excesiva, la válvula de descarga de presión situada en la tapa del presurizador se abrió. La válvula debía cerrarse al disminuir la presión, aunque por un fallo no lo hizo. Las señales que llegaban al operador no indicaron que la válvula seguía abierta, aunque debía haberlo mostrado. Mientras tanto, otro problema apareció en la otra parte de la planta. El sistema de agua de emergencia había sido probado 42 horas antes del accidente, como parte de la prueba. Las válvulas se cierran y se abren de nuevo al final de la misma, pero esta vez por un error administrativo o humano, la válvula no se dejó abierta, lo que evitó que el sistema de emergencia funcionara. 8 minutos después del comienzo del accidente, se descubre que la válvula estaba cerrada. Una vez que se abrió el sistema de agua de emergencia, comenzó a trabajar correctamente, permitiendo que el agua fría fluyera por los generadores de vapor. A medida que la presión en el sistema primario continúa disminuyendo, comenzaron a formarse huecos en varios lugares en el sistema con excepción del presurizador. Debido a que estos huecos con el agua del sistema fue redistribuida y se llenó por completo de agua. El instrumento indica al operador la cantidad de líquido refrigerante capaz de eliminar el calor. Indicó incorrectamente que el sistema estaba lleno de agua. Así, el operador dejó de introducir agua sin saber que, debido a la válvula obturada, el indicador puede, y en este caso lo hizo, proporcionar una información falsa. Después de casi 80 minutos desde el momento de la subida lenta de temperatura, las bombas del lazo primario comenzaron a vibrar por cavitación, debido a que en el lugar de agua lo que pasaba por ellas era vapor. Las bombas se cerraron y se creyó que la convección natural continuaría el movimiento del agua. El vapor en el sistema bloqueó la circulación del lazo primario y como el agua dejó de circular, se convirtió en grandes cantidades de vapor. Después de unos 130 minutos desde el primer fallo, la parte superior del reactor quedó al descubierto debido a la elevada temperatura. El vapor reaccionó con el revestimiento del circonio de las barras de combustible, produciendo dióxido de circonio e hidrógeno. El daño en el revestimiento produjo la liberación de las pastillas de combustible en el líquido refrigerante y la formación de más hidrógeno, que provocó una pequeña explosión en el edificio de contención al ser liberado. A las 6 de la mañana se produjo el cambio de turno en el personal de la sala de control. Al detectar el nuevo equipo las altas temperaturas que se estaban midiendo en la tubería y depósitos posteriores a la válvula de alivio, se procedió a cerrar una válvula auxiliar, cuando ya se habían perdido cerca de 120.000 litros de refrigerante del circuito primario. 165 minutos después del comienzo del problema se activaron las alarmas por radiación, cuando el agua contaminada alcanzó los detectores. En ese momento los niveles de radiación en el líquido refrigerante del primario
eran unas 300 veces mayores de los niveles esperados, y la central había sufrido una fuerte contaminación. En la sala de control no se sabía aún que el nivel del circuito primario era bajo y que aproximadamente la mitad del núcleo estaba sin refrigeración. Un grupo de trabajadores tomó lecturas manuales de los termopares y obtuvo una muestra de agua en el circuito primario. A las 7 horas comenzó a inyectarse agua al nuevo circuito primario. La válvula de reserva para reducir la presión. Tras 9 horas estalló el hidrógeno del interior del reactor, pero la explosión pasó inadvertida. A las 16 horas, las bombas del circuito primario se pusieron en marcha y la temperatura del núcleo comenzó a bajar. Una gran parte del núcleo ya se había derretido o vaporizado y el sistema seguía siendo peligrosamente radiactivo. Durante la siguiente semana, el vapor y el hidrógeno fueron evacuados del reactor pasando por el recombinador, resultando aún más polémico al verterlos directamente a la atmósfera. Se estima que unos 2.5 millones de curios, que es una medida de átomos por segundo, de gas radiactivo fueron emitidos debido al accidente. Three Mile Island ha sido objeto de interés para muchos estudiosos del factor humano, de cómo un grupo de gente reacciona y toma decisiones bajo tensión. Las consecuencias del accidente sobre la salud de la población humana están todavía en controversia, puesto que resulta muy difícil evaluar la dosis de reactividad que fueron expuestas las personas. Las acciones de emergencia que se pusieron en práctica fueron claramente insuficientes y consistieron en evacuar a mujeres embarazadas y niños en un rango de 8 millas alrededor de la central, 2 días después del accidente. Se han detectado algunas malformaciones congénitas de cánceres y enfermedades psicológicas. Gracias, Amanda. Continuamos en nuestro noticiario con un reporte de nuestro compañero Juan Fernando. Él nos presentará una entrevista sobre uno de los testigos de la catástrofe de Chernóbil en 1986. Vamos contigo, Juan. Gracias, Javier. Aquí me encuentro en las cercanías de la planta nuclear de Vladimir Ilich Lenin, donde sucedió el trágico accidente con el reactor número 4, ocasionando una masiva contaminación en el pueblo de Pripyat, en Chernobyl. A continuación vamos a entrevistar al ingeniero Washington. Muy buenas, ingeniero. ¿Qué nos podría decir acerca de la explosión que se dio? Bueno, alrededor de la 1 de la madrugada, haciendo una serie de pruebas en la planta, ocasionó una explosión el reactor número 4, ya que el hidrógeno del agua con el que nosotros utilizamos para hacer un enfriamiento del combustible nuclear no surtió efecto debido al exceso de calor que produce dicho reactor. No fue capaz de extraerlo y ocasionó una explosión de gran magnitud. ¿Cuáles serían las consecuencias de dicha explosión? Bueno, debido a esta explosión se liberó gran cantidad de humo en la que produjo una nube radioactiva. Y debido a ello nosotros estamos tomando todas las medidas del caso. Hemos evacuado a todas las personas a 30 kilómetros cuadrados a la redonda para preservar justamente la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando. Muy interesante tu tema. Vamos contigo, William. En la localidad de Tokaimura, en la prefectura de Ibaraki, Japón, se produjeron 2 accidentes nucleares muy graves de la historia, uno en 1997 y otro 2 años más tarde en 1999. Sin embargo, el accidente que se produjo el 30 de septiembre de 1999 en una planta de reciclaje de combustible nuclear de la empresa JCO fue todavía más grave. A las 12 de la mañana soltaron las alarmas de la planta y en un primer momento se desalojaron las casas más cercanas. Se estableció un perímetro de seguridad de 350 metros. A las 23 horas, viendo la magnitud del problema, las autoridades decidieron establecer un perímetro de 10 kilómetros y recomendar a los 310.000 personas que vivían dentro de él que no saliesen de sus casas. Este es el peor desastre en instalaciones. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Soy Javier Drogo y esto es BioNews.
El accidente se produjo debido al manipuleo de uranio en contacto con ácido nítrico. Un balance provisional arroja además otras comprobaciones preocupantes. No solo las instalaciones de Tokaimura no estaban preparadas para contener eventuales fugas de radiación, sino que la operación de materiales críticos como el uranio se realizaba manualmente en baldes, en forma primitiva y expuestas al factor de equivocación humano, y ajena a los supuestos sistemas de control automatizados en base a los cuales se suponen aceptables los altos riesgos que acarrea la utilización de la tecnología nuclear.